Hola, Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Hoy viernes 25 de diciembre 2020. Imagínense, por la misericordia del Padre, ¿verdad? Estamos aquí otra vez para gloria y honra de su bendito nombre, que nos da la oportunidad de... Y en este día, ya ven cómo estoy vestida, ¿verdad? Ya saben más o menos qué es lo que voy a hablar el día de hoy. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Y el día de hoy estoy bien gozosa porque Dios me ha sorprendido grandemente, ¿verdad? Dios no puede ser sorprendido porque Él lo sabe todo, pero nosotros sí podemos ser sorprendidos por las maravillas y las grandes bendiciones que Dios nos da. Amén. Así que en este día 25, espero que ustedes se la hayan pasado bien el día de ayer en una cena familiar, ¿verdad? En estas fechas ya prácticamente se nos fue este año, se fue 2020, ¿verdad? Pero por la misericordia de Dios aquí estamos, ¿verdad? Como dice su palabra, que Él es el que nos cuida, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos fortalece, y nosotros sin Dios nada podemos hacer. Amén. Así que el día de hoy voy a hablar acerca de la importancia de la danza. Si estoy vestida así, no significa que porque estoy vestida así tengo que hablar de la danza. Este vestuario solamente es un símbolo, amén, es una representación, amén. Entonces, pues como muchos ya me conocen o los que no me conocen, mi nombre es Alejandrina Luna, y para gloria y honra de nuestro Padre, soy líder de danza, ¿verdad? Para la gloria de Dios, amén. Tengo ya tengo como 8 o 10 años dentro de la congregación, pero tengo 6 años dentro de la danza. Amén. Así que el día de hoy voy a orar para que sea el Espíritu Santo tomando control. Espíritu Santo, Señor, aquí estamos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia. Me pongo en tus manos, Señor, que sea en esta tarde, Señor, que seas tú, Señor, hablando, Padre, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor. Que sepamos, Señor, entender, Señor, saber, Señor, la importancia, Señor, de la danza, Señor, la importancia de danzar, Señor, de exaltar tu nombre, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta gran bendición, Padre, que tú me has dado, Padre. Gracias por esa gracia y ese favor, Señor, que has puesto en mí, Padre. Me pongo en tus manos y que esta palabra, Señor, sea de bendición, que edifique, Padre, que sea una palabra, Señor, que motive, Padre Santo, a todo aquel, Señor, que la vaya a escuchar, Padre. Seas tú tomando control, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Entonces, pues aquí estamos, ¿verdad? Y como yo les había dicho, el Señor tiene su tiempo. Yo ya les dije cuánto tiempo tengo dentro del ministerio de la danza, pero miren, apenas este tiempo se me ha dado la oportunidad, y gracias por los pastores Amparán, que me están dando esta gran bendición de poder hablar en lo que yo le sirvo al Padre. Amén. Y la primera pregunta es, ¿por qué yo danzo? ¿Por qué yo danzo? ¿Verdad? Entonces, hermanos, yo danzo por gratitud. Yo danzo por amor. Yo danzo porque amo al quien me creó. Yo danzo porque cuando yo estaba, como yo les comenté en uno de mis mensajes anteriores, yo estaba pasando por una situación, ¿verdad?, en mi matrimonio, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, vienen pruebas bien duras, ¿verdad? Vienen desiertos. Y ahí es donde uno tiene que fortalecerse en el Señor. Amén. Entonces, cuando el Señor me llamó, yo estaba en una situación difícil, ¿verdad? En mi matrimonio.
Y yo le dije sí al Señor. Yo la acepté. Yo acepté al Señor. Yo acepté servirle, ¿verdad? Y solamente en ese tiempo yo me enfoqué en Él. Yo me enfoqué en servirle. Yo me enfoqué en alabarle. Yo me enfoqué en glorificar su nombre. Amén. Entonces, Él puso su hermosa mirada en mí, ¿verdad? Y de eso yo estoy agradecida por Él. Lo hago por amor, lo hago por amor, lo hago porque me gozo, lo hago por muchas cosas, me apasiona hacerlo. No es una carga, no es como que, no, sino que yo lo disfruto. Yo disfruto danzar para mi Abba. Amén. Entonces aquí yo puse, danzo y adoro porque he visto a Dios obrar en mi vida, sobre todo, ¿verdad? Yo sé que cada uno de ustedes ha visto obrar a Dios en su vida, ¿verdad? Ustedes mismos tienen un testimonio, ustedes mismos tienen un milagro de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Entonces así yo he visto obrar a Dios en mi vida, he visto cómo Él ha ido restaurando mi matrimonio. Amén. Y no solo en eso, ustedes saben que también mi esposo estuvo enfermo y Dios le dio esa sanidad. Amén. Pero hermanos, no precisamente por eso se le tiene que adorar al Señor, sino se le tiene que adorar, danzar, exaltar su nombre, agradecerle por lo que Él es. Él es el soberano, Él es el gran yo soy, Él es el principio y el fin. Y es un mandato, como dice la palabra, ¿verdad? Que tenemos que alabar y glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, como yo les dije hace rato, ¿verdad? Dice en Eclesiastés 3:1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Y este es el tiempo que ha puesto Dios. Ese es el tiempo que ha especificado Dios para que podamos hablar acerca de la danza dentro de la congregación, ¿verdad? Acerca de la importancia de la danza. Amén. ¿Qué es danza? ¿Verdad? Yo puse aquí una pregunta para que ustedes sepan, ¿verdad? O algunos se puedan tener un conocimiento sobre eso. Entonces, ¿qué es danza? La danza se define como movimientos rítmicos acompañadas generalmente por música, ¿verdad? Eso lo que nosotros hacemos aquí cada domingo con las niñas de la danza, ¿verdad? Y están los hermanos de la alabanza, ¿verdad? Y nosotros cada domingo venimos y estamos danzando, estamos haciendo movimientos rítmicos, ritmo que va a ser ritmo de acuerdo a los hermanos de la alabanza, de acuerdo a los que ellos están tocando, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Son movimientos rítmicos de acuerdo a la música, ¿verdad? La danza es una manera de adorar a Dios. Dios es el creador del movimiento y de toda expresión creativa. Y lo vemos en Génesis 1:2. Amén. En Génesis 1:2 y dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces desde aquí podemos ver que había un movimiento. ¿Y quién daba ese movimiento? Era el Espíritu de Dios, ¿verdad? Era el que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Solo ahí había un movimiento, ¿verdad? Entonces es lo que yo les acabo de decir ahorita, que Dios es el creador del movimiento y de toda expresión creativa. Dios es el creador de todo. Dios es el que creó todo. Él es el que da todo aquí, como les dije en Eclesiastés, ¿verdad? Todo lo que hay en el cielo, todo fue creado por Dios. Amén. La danza como
instrumento de adoración y exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es un evento, hermanos. Lo que nosotros estamos haciendo aquí no es un evento, no es un show, no es un entretenimiento. Amén. Lo que estamos haciendo aquí es glorificar al Padre. Lo que estamos haciendo aquí es de respeto. Aunque muchos quizás no creen, ¿verdad? No creen que van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo? Yo no entiendo. Exactamente, no tienen el conocimiento, ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos haciendo es una forma de agradecimiento hacia Dios, ¿verdad? Dice, ni es nada para entretener a la gente en la iglesia, ¿verdad? Es un acto de entrega. La danza es un acto de entrega en espíritu, alma y cuerpo. Amén. La danza es un acto de entrega en espíritu, alma y cuerpo a nuestro amado Dios, ¿verdad? Si Él nos creó, ¿verdad? A su imagen y semejanza, nosotros tenemos que estar agradecidos también por eso, ¿verdad? Y lo tenemos que expresar. Cuando ustedes están felices, ustedes expresan esa felicidad. Cuando ustedes están enojados, ustedes expresan ese enojo también, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos aquí cuando estamos danzando, estamos expresando ese gozo, ese agradecimiento, ese amor que hay en nosotros hacia el Padre. Amén. En Romanos dice, con cada movimiento de nuestro cuerpo expresamos e impartimos lo que su gracia y amor ha producido en nosotros. Amén. En Romanos 12:1 dice así. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Imagínense, nosotros que estamos aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos presentando nuestro cuerpo. Nosotros estamos haciendo un sacrificio presentándoselo a Dios. Amén. Dice, cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Hermanos, la danzar para Dios tiene que pagar un precio. Danzar para Dios es sacrificio vivo, como dice la palabra, ¿verdad? Nos tenemos que sacrificar de muchas cosas, hermanos. Cuando nosotros vamos a presentar una danza especial con las niñas, antes que estuviera el COVID, nosotros a veces cuando es una danza especial y más en esta época, nosotros nos teníamos que preparar a veces un mes antes. Y yo les tengo que decir con tiempo, ¿para qué? Para que sus mamás tengan apartadas esas fechas para los ensayos en que nosotros vamos a los ensayos que nosotros vamos a tener, ¿verdad? El ensayo son rutinas, son pasos, tenemos que hacer cosas de acuerdo a lo que está expresando la alabanza, de acuerdo a lo que está diciendo la letra de la alabanza, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros hacemos, estamos haciendo un sacrificio vivo. Nosotros dejamos a veces mucho a veces que tenemos que dejar de ir a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque primero está el servicio a Dios, primero está el ensayo a Dios, primero está tener esa responsabilidad a Dios. Amén. La danza, estar dentro del grupo de danza, estar dentro del grupo del ministerio de danza es una gran responsabilidad y es un gran compromiso. Y aquí tienen que estar esas guerreras, esas adoradoras que tienen que ser esforzadas y valientes. Amén. ¿Por qué? Porque se paga un precio, porque estamos haciendo un sacrificio vivo, ¿verdad? Dice, desde la antigüedad el pueblo de Dios supo gozarse en la danza. Imagínense, desde la antigüedad el pueblo de Dios supo gozarse en la danza y celebrar la grandeza de Dios. Está en Éxodo 15:20, ¿verdad? Y aquí podemos ver que dice, y María la profetisa, hermana de Aarón,
tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, ¿verdad? Aquí María estaba y todas las mujeres estaban celebrando la victoria que Dios les había dado cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, que lo cruzaron en seco, ¿verdad? Y dice que María, hay algo bien curioso aquí, dice que María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero. ¿Por qué no tomó otra cosa? ¿Por qué tomó un pandero? ¿Verdad? Tomó un pandero, que ella sabía que ese pandero es un instrumento musical, ¿verdad? Y que ella quería regocijarse, alegrarse por lo que Dios había hecho en ese momento con su pueblo, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí? Pero había un orden, ¿verdad? Dice que ella tomó el pandero y todas las mujeres salieron en pos de ella. O sea, las mujeres le seguían con panderos y danza. Y sabemos que Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces imagínense aquí, ¿verdad? Ellos estaban gozosos por esa victoria que Dios les había dado. ¿Cuántas victorias les ha dado Dios a ustedes, hermanos? ¿Cuántas victorias? Yo pienso que han sido muchas, y una de ellas, y la más importante de todas, es esa salvación, ¿verdad? Que es que la que tenemos que cuidar, que es la que tenemos que gozarnos, y que es cuando venimos y conocemos al Señor, y hay un gozo cuando está ese primer amor que nosotros sentimos por el Señor, ¿verdad? Estamos aquí con gozo, con alegría, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes que estuviera esto del virus y todo, se hacían retiros de hombres, se hacían retiros de mujeres, iban a campamentos y todo eso, ¿verdad? Y cuando ellos regresaban aquí en la congregación, ¿cómo se les recibía? Con alegría, con gozo. ¿Y qué venían ellos? Y venían y danzaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había algo que Dios había hecho en ellos allá en aquel retiro. Dios había hecho algo en ellos en aquel campamento, allá. Pero cuando venían aquí a la congregación, ellos venían gozosos, con alegría, porque solamente ellos sabían cómo Dios se había manifestado allá en ellos, en su vida. Y ellos tenían un agradecimiento, lo tenían que expresar con alegría, con gozo, con júbilo, con saltos, y hay mucha alegría en su rostro, en su corazón. Amén. Imagínense, dice, si Israel danzó en la presencia de Dios ante sus maravillas, ¿cuánto más nosotros que estamos disfrutando de la manifestación de su gloria a través de Jesucristo y su obra redentora en la cruz? Es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Imagínense, solamente por lo que hizo el Señor en esa cruz del Calvario, por eso nosotros tenemos que gozarnos, por eso nosotros tenemos que tener alegría siempre, agradecimiento, amor, ¿verdad? No hay pueblo que tenga más razones que danzar que nosotros. Amén. Dice, Dios a través de su obra de amor y de gracia ha cambiado nuestro lamento en baile. Y es en el Salmo 30:11. Amén. Salmo 30:11. Déjense los leo aquí. Y dice así: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Imagínense, Él ya nos quitó, ha cambiado nuestro lamento en baile, en danza,
¿verdad? Antes de conocer el Señor, ¿ustedes a dónde iban a bailar? Los que bailaban, los que eran fiesteros, ¿verdad? ¿Cómo a veces antes yo pienso en la noche se iban a las fiestas y allá les amanecían y regresaban a su casa cuando ya estaba amaneciendo? Y no solamente regresaban así, sino regresaban a los que les gustaba tomar y todo eso, ¿verdad? Pero ustedes estaban ahí, ustedes estaban cautivados, ustedes estaban atrapados en esa manera de vivir. Pero ahora que venimos a los caminos del Señor, Él nos dio libertad, ¿verdad? Como dice aquí, ha cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, ¿verdad? Y me ceñiste de alegría. Amén. Imagínense qué hermoso versículo, ¿verdad? Qué hermoso que cuando estábamos perdidos, cuando había antes tristeza en nuestro corazón, cuando había mucho resentimiento, faltas de perdón, muchas que estábamos cautivados en eso, ¿verdad? Pero ahora que venimos a conocer del Señor y sabemos lo que Él hizo, cuánto nos ama, lo que hizo su Hijo Jesús en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Que Él nos ha perdonado, cuánto agradecimiento, cuánto amor debe haber en nosotros hacia Él. Amén. ¿Qué es adoración? Pues aquí, ¿verdad? ¿Qué es adoración? Adoración se trata de tener la actitud correcta de humildad, amor y entrega ante la realidad que hemos sido amados, perdonados, aceptados por su gracia. Aceptados por su gracia. No fue por nuestros esfuerzos, sino por la obra de Cristo en la cruz, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y misericordia. Amén. Y vamos a leer Lucas 7. Lucas 7, 36, ¿verdad? Y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amén. Imagínense qué acto de adoración tuvo esa mujer con el Señor Jesús, ¿verdad? Es lo que le acabo de decir aquí. Adoración es humildad. Esa mujer tuvo humildad, tuvo amor, tuvo entrega, que todo lo que ella tenía era solamente ese perfume. Y a ella no le importó gastarlo en el Señor Jesús. Pero ella se sentía, dice que era pecadora, ¿verdad? Pero ella ya sabía que el Señor la había perdonado, ¿verdad? Y ella no sabía cómo agradecer ese perdón, ¿verdad? Y solamente cómo lo supo agradecer, derramando ese perfume sobre el Señor, ¿verdad? Y dice que ella lloraba. Cuando venimos a los pies del Señor, cuando venimos y recordamos cuánto nos ha perdonado el Señor, cuánto nos ha ayudado, cuando venimos y recordamos lo que hizo Él, que hay en nuestro corazón, agradecimiento, hay un quebrantamiento, ¿verdad? Es una adoración genuina, cuando tú te entregas al Padre en adoración, cuando tú le das ese amor, cuando tú te entregas sin límites. Ese es un tipo de adoración también. Adoración también es cuando con los hermanos de la alabanza, ¿verdad? Están cantando alabanzas de adoración. Cuando nosotros danzamos esas alabanzas de adoración, estamos expresando, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nosotros de acuerdo a la letra de la alabanza. Amén. Adoración no solamente es danzar como nosotros lo estamos haciendo, que lo expresamos con movimientos. Adoración es humildad. Adoración es entregarte sin límites a Dios. Amén. Adoración es amor, ¿verdad?
que dice, no fue por nuestro esfuerzo, sino por la obra de Cristo en la cruz. Ya se los había explicado, ¿verdad? Lo que era adoración. La danza no es solamente mencionada en el Antiguo Testamento, sino también es mencionada en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento que está en Jeremías 31, del 1 al 4. Jeremías capítulo 31, versículo del 1 al 4. Amén. Dice así: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Amén. Eso es lo que le importa al Señor, ¿verdad? Que aquí dice, al Señor, el deseo de Dios es restaurar y edificar a Israel. Ahí en esos versículos, ¿verdad? Que Israel estaba cautivo. Aquí Dios menciona la danza como parte de su restauración. Y sí, hermanos, Dios me ha ido restaurando a mí a través de la danza, ¿verdad? El Señor le importa tu restauración. A Él no le agrada que ustedes estén amargados, enojados, con tristeza, con queja, todo el tiempo viendo lo malo, viendo lo negativo, ¿verdad? Imagínense ahorita en el tiempo que estamos viviendo. Yo sé que ha habido mucho lamento, ha habido muertes, ha habido preocupación, ¿verdad? Por todo lo que estamos viviendo. Pero ¿qué dice aquí, verdad? El Señor nos va a llegar el tiempo en que todo eso va a ser restaurado. Y va a llegar el tiempo en que vamos a salir con nuestros panderos, ¿verdad? Y vamos a salir con alegres danzas. ¿A qué? A glorificar lo que Dios ha hecho. Amén. Imagínense aquí, ¿verdad? La importancia. Y aquí dice que Israel, ¿verdad? Estaba cautivo. Hermanos, aún que nosotros conocemos de la palabra del Señor, podemos estar cautivos. ¿Saben que a veces ustedes mismos se pueden dar cuenta que cuando está la alabanza, ustedes mismos saben si ustedes alaban, si ustedes danzan, si ustedes glorifican al Señor, si ustedes exaltan el nombre del Señor, si ustedes adoran cuando está la alabanza de adoración? Solamente ustedes saben si alzan sus manos en redención al Padre, solamente ustedes lo saben. Y si no lo hacen, ¿por qué? Debe de haber un motivo. Eso, debe de haber un motivo. ¿Por qué no está usted exaltando? ¿Por qué usted todavía está con esa tristeza? ¿Por qué todavía usted no expresa su alegría? Hay algo que lo está cautivando, hay algo que lo tiene atado, hay algo que usted no ha dejado para que usted pueda ser libre, para que usted pueda exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Tenemos que examinarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en nuestro interior? Nosotros mismos a veces nos ponemos un límite. Ay, no, que porque me da vergüenza. Ay, no, que porque ¿qué van a decir de mí? Van a decir que estoy loco, van a decir que soy hipócrita. Es solamente usted y Dios. Amén. Ustedes deben de poner oídos sordos a todas esas palabras negativas. Que le digan que usted está loco porque danza, que lo digan. Solamente usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Solamente usted sabe por qué le tiene tanto agradecimiento a Dios en su vida. Amén. La gente siempre va a hablar, la gente siempre va a criticar.
¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el proceso con mi esposo en el matrimonio, decían, uy, ir a la hermana y eso qué danza, y mira cómo está su matrimonio. Pero eso, mira, yo no escuchaba, yo sabía a quién le estaba danzando, yo sabía y sé a quién glorifico, ¿verdad? Yo sabía que el que me da la victoria estaba conmigo, y si él restauraba o no restauraba mi matrimonio, yo iba a seguir adorándole, yo iba a seguir danzándole, yo iba a seguir exaltándole, porque yo sé de dónde él me sacó. Amén. Debe de haber un motivo que te lleve a exaltar el nombre del Señor, que te lleve a danzarle, a alzar sus pies. ¿Dónde dice que está nuestro enemigo? Dice que está bajo la planta de nuestros pies. Amén. Entonces, con mayor razón, ustedes tienen que danzar, exaltar, brincar y glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Y es bien hermoso lo de la danza, hermanos. Es hermoso, es precioso. Un ejemplo en el Nuevo Testamento es en Lucas 15. Lucas 15, versículo 25. Amén. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Sabemos que aquí estamos hablando del hijo pródigo. Amén. Dice que escuchó la música y las danzas, dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, ¿verdad? Dice, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Era el hermano que había quedado, ¿verdad? Con su padre ahí cuando el hijo pródigo se fue. Dice, él se enojó cuando regresó el hijo pródigo, y se enojó cuando el papá lo recibió con danza, lo recibió con música, ¿verdad? Dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, ¿qué? Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Imagínense, era necesario hacer fiesta. Es necesario que tú dances de lo que Dios ha hecho. Es necesario que te regocijes por la salvación que Dios te ha dado. Es necesario, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero ahora que venimos a conocer al Señor y sabemos lo que Él ha hecho, es necesario que nosotros nos alegremos, que le dancemos, que le adoremos, que glorifiquemos y exaltemos su nombre. Amén. Cuando somos llevados de la cautividad a la libertad, debe haber gratitud en nuestro corazón y amor hacia Dios que nos ama. Y tenemos que usar todo nuestro ser para expresar corporalmente todo lo que hay en nuestro corazón para Él. La danza es una expresión de libertad que brota de un corazón agradecido y apasionado por Dios. Es una expresión profética del cuerpo de Cristo. Hermanos, el tema de la danza es muy extenso, la verdad es muy extenso. Yo trato de simplificar, ¿verdad? De hacer lo más que se pueda hacerlo en resumen. Pero hay diferentes tipos de danza, ¿verdad? Aquí le está diciendo, es una expresión profética del cuerpo de Cristo y está en Apocalipsis 19, 7, 8, ¿verdad?
Apocalipsis 19, ¿qué dice? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿verdad? Ahí estamos declarando, ¿verdad? Cuando lleguen esas bodas del Cordero, cómo nos vamos a gozar y cómo nos vamos a alegrar, ¿verdad? Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Imagínense qué hermoso versículo. Pero si nosotros queremos estar en esas bodas del Cordero, tenemos que estar en este camino con paso firme, no movernos ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad? Que aunque vengan luchas y pruebas, nuestra fe tiene que estar en Dios para poder entrar a esas bodas del Cordero, ¿verdad? Y hay otro punto bien importante. Yo sé que ministerio de danza no está en la palabra de Dios, ¿verdad? Los ministerios es profeta, maestro, pastor, evangelista, misionero, ¿verdad? Pero yo les voy a dar la definición de lo que es un ministerio de danza, ¿verdad? Dice, un ministerio de danza es un grupo de ministros, de ahí viene la palabra ministerio. Es un grupo de ministros llamados y consagrados para ministrar al Señor a través del movimiento corporal y guiar al pueblo en la adoración y alabanza al Padre. Ahí está lo que significa ministerio de danza. Ahí está lo que significa ser ministro. Nosotros somos ministros. Nosotros, yo les dije, el Señor me llamó, ¿verdad? Y a partir de que el Señor me llamó, dice que te consagras, te apartas. ¿Por qué? Porque tú recibiste esa invitación, tú aceptaste esa invitación cuando Dios te llamó. Pudiste haberla rechazado o pudiste haberlo aceptado, porque sabemos que Dios es caballeroso. Amén. Entonces dice aquí que, dice ahora, ministro es un siervo, ayudante, un servidor, alguien que actúa voluntariamente bajo la dirección de otro, ¿verdad? Eso es lo que es un ministro, ¿verdad? Nosotros somos esas servidoras del Padre, que lo hacemos voluntariamente. Nadie está en la danza obligada, nadie está en la danza forzándola, ¿verdad? Están voluntariamente, ¿verdad? Los hermanos que sirven con mujeres, ellos son ministros, ellos son servidores y lo hacen voluntariamente porque le nace, porque ellos tienen ese de ayudar al Señor, de rendirle ese servicio al Señor así, ¿verdad? Entonces, aquí dice, los sacerdotes y levitas que eran ministros de Jehová, atender sus tareas en el santuario y el templo. Y está, no lo vamos a leer, es en Joel 1:9, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Pedro 4:11, ¿verdad? Primera de Pedro 4:11. Y dice así, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la danza no es, el ministerio de danza no es mío, es de Dios. Él me ha escogido a mí como una líder para guiar a otras niñas. Pero sabemos que todo lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios,
¿verdad? Aquí lo está diciendo la palabra, ¿verdad? Y tenemos que ministrar conforme al poder que Dios le da, conforme a la sabiduría, el entendimiento que Dios le da. ¿Para qué? Para que solamente Él sea glorificado por Jesucristo, no la persona, ¿verdad? Que la persona Dios le está ayudando, la está usando, gloria a Dios, y no sentirse uno vanaglorioso o con ese ego, o que empiece la soberbia. Uy, no, sí, yo tengo este ministerio y yo tengo este otro, y y no, a eso Dios no le agrada. En todo tiempo tiene que ser glorificado Dios. Amén. En todo tiempo, siempre uno tiene que ser humilde, porque no empiece la soberbia, porque ¿qué dice la palabra? Que a los soberbios Dios, ¿qué? Los mira de lejos. Amén. Entonces yo sé que esto es del Señor, y que Él me ha dado ese favor y esa gracia que ha visto en mí, y gloria a Dios, y gracias por eso, ¿verdad? Nuestra danza debe ministrar conforme al poder que Dios nos da y glorificar a Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es un llamado? ¿Verdad? Dice, todos hemos sido creados con un propósito, y eso lo sabemos, ¿verdad? Con un propósito en Dios. Todo ministerio comienza con un llamado. El llamado es invitar, convocar, ¿verdad? Es una invitación que Dios nos hace para servirle. Es importante que cada uno de nosotros estemos ubicados dentro del cuerpo de Cristo de acuerdo al llamado y propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? En el Salmo 154, ¿verdad? Ahí nos dice, y pienso que ya ustedes lo conocen lo que dice, ¿verdad? Aquí dice, todos estamos llamados a danzar, ¿verdad? Salmo 154. A ver, vamos a ver. Ok, y aquí dice, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, ¿verdad? Aquí estamos diciendo que tenemos que alabar al Señor con pandero y danza, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que todos estamos llamados a alabar a Dios, ¿ok? Todos estamos llamados a alabar a Dios, a danzar a Dios, pero no todos estamos llamados a ser parte del ministerio de danza. Eso es una gran diferencia. No todos, el Señor nos ha dado diferentes dones y talentos, hermanos. Y a veces uno, por ejemplo, que si yo estoy en el ministerio de la danza, y ya de repente voy a querer estar en la alabanza. Pero si yo no tengo voz para estar en la alabanza, si el Señor me ha puesto aquí, yo sé que el Señor da sin límites, yo lo sé. Pero todo tiene un proceso y todo tiene su tiempo. Y uno debe de darse cuenta si de verdad ese es en el momento, en el ministerio que te ha puesto Dios, es verdaderamente lo tuyo. Tú lo tienes que saber, y si no, te estás engañando a ti mismo, ¿verdad? Eso, aquí Dios le ha dado a su pueblo diferentes dones y talentos para complementarnos los unos a los otros, y debemos estar ubicados correctamente, ¿verdad? Ya les dije lo que es ministerio de danza, ya les dije lo que es ministerio, ya les dije lo que es danza, ya les dije lo que es un llamado, ¿verdad? Y es la última para terminar ya, es consagrados. ¿Qué es consagrados? Dice que es un acto de ceremonia por el que se aparta a una persona o un lugar para la adoración y el servicio a Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice, los ministros de danza estamos apartados del uso común de este mundo para servir con un propósito sagrado dentro del reino, ¿verdad? Y hay varias citas como ejemplos, Éxodo 29:1, Éxodo 28:41, ¿verdad? Donde uno se aparta, hermanos. Yo no voy a estar aquí danzando y luego voy a ir a bailar al mundo, o sea, no, uno se tiene que apartar, uno se tiene que consagrar para el servicio a Dios, amén.
El fundamento de todo ministerio de danza debe ser la palabra de Dios. Todo fundamento tiene que estar en la palabra de Dios, ¿verdad? Esa debe de ser lo principal, ¿verdad? Y está en Lucas capítulo 6, versículo 48. Y dice así: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, ¿verdad? Aquí podemos darnos cuenta de cuando vengan las dificultades estoy hablando de la danza, dentro del ministerio de la danza, cuando venga una dificultad, ¿verdad? Nuestra base sólida tiene que ser la palabra de Dios. Amén. No se va a mover porque está edificado sobre la roca que es Cristo. Cuando vengan dificultades, cuando vengan pruebas, tú tienes que estar firme. ¿Por qué? Porque tu fundamento está sobre la roca que es Cristo. Pero muchas se quedan en el camino, hermanos. Muchas personas, o tal vez las niñas, ¿verdad? Quieren estar dentro de la danza, pero a veces vamos a decir, los padres no la apoyan, ¿verdad? O es al revés, a lo mejor el papá quiere que la niña esté en la danza, pero la niña no quiere estar en la danza, ¿verdad? Entonces, como yo les dije, eso es un ministro, eso es un servidor que a la fuerza no se hacen las cosas, es voluntariamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que valorar. Yo le agradezco, ¿verdad?, a cada una de las niñas que aún permanecen firmes aquí en la danza, que aún permanecen fieles, ¿verdad? Gracias a esos padres que las siguen motivando, que las siguen apoyando, ¿verdad? Que son ese pilar para ellas, ¿verdad? Que apoyen a sus hijas. Hermanos, si tú tienes un hijo, tú no le impidas, y ese hijo le quiere servir al Señor, no se lo impidas. No seas piedra de tropiezo para tu propio hijo, ¿verdad? O simplemente, si tú estás mirando que otra persona le está sirviendo al Señor, tú no seas de negativo con esas personas. Tú deja que esa persona le sirva al Señor. No seas piedra de tropiezo. No seas de las personas que roben bendiciones. Porque el Señor nos usa a todos. Pero si el Señor tal vez te quiere usar a ti, pero si tú no quieres aceptarlo, tú no te quieres esforzar, tú no quieres pagar ese precio, entonces no digas nada, ¿verdad? Callado mejor y disfruta, ¿verdad? Disfruta porque otras personas le están siendo fieles, están tratando de ser fieles, están tratando de servir al Señor, ¿verdad? Se están esforzando, ¿verdad? Las niñas se esfuerzan mucho cuando estamos ensayando, para gloria de Dios. Mira, hermanos, a veces nosotros vamos a otras congregaciones a danzar y ahí van las niñas con sus papás. Lo más lejos que hemos ido a Clovis, California, que es por Fresno. Hemos ido a San Leandro, a Hollister, para gloria de Dios, hermanos, ¿verdad? Pero antes éramos muchas, pero ahorita somos las que el Señor quiere que estemos. Amén, ¿verdad? Y eso es una gran responsabilidad, hermanos, de ir a otras congregaciones. ¿Saben por qué? Porque yo ahorita, ¿dónde estoy aquí? Estoy en la congregación Iglesia Misionera del Camino. Yo sé que yo voy a danzar y yo sé que es para glorificar y exaltar a Dios, pero yo tengo una cobertura aquí. Y gracias a Dios por los pastores que nos dan permiso, ¿verdad?, de ir a otras congregaciones a glorificar al Señor, hermanos, ¿verdad?
Con las mamás tenemos juntas. No piensen que el ministerio de danza, es nomás ahí uno se atiende. No, a las niñas se les hace una célula de sobre todo esto que yo les estoy hablando, se les enseña a ellas. Ellas han tenido escritos porque es tanta información que yo de memoria tampoco me lo aprendo, ¿verdad? Pero todo eso se tiene que danzar con conocimiento y entendimiento. No solamente danzamos por danzar, hay un propósito, hay un entendimiento. Amén. Y eso es lo que yo les digo, estar en la danza es disciplina, es constancia, es paciencia. Estaban hablando durante este mes sobre el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, que Él conoce a sus ovejas. Pues créanme, hermanos, yo conozco. Y eso que no viven conmigo, las miro de vez en cuando a las niñas. Ahorita con lo del COVID no nos podemos juntar, ¿verdad? Pero cuando nos reuníamos cada viernes, yo sé cómo hablarle a cada una de ellas. No a todas se les habla igual, no a todas se les habla igual. Cada una tiene su forma en que uno le va a hablar. Y tiene que tener uno mucha amor, mucha sabiduría de cómo hablarle a esa niña. Amén. Y a veces la niña recibe esa palabra y a veces hasta los que se enojan son los padres y la niña nada que ver, ¿verdad? A veces los padres son los más inmaduros, pero es hermoso que nosotros vayamos conociendo el carácter de cada niña, ¿verdad? El pastor de esta congregación, el pastor José Amparán, conoce a sus ovejas y él sabe cómo hablar con cada una de sus ovejas. Imagínense, hermanos, la paciencia, pedirle mucha sabiduría al Señor, cómo vas a tratar a esas ovejas, que si le vas a hablar algo, le vas a exhortar poquito, híjole, hacerlo con mucho amor para que esa oveja no se vaya a ofender, ¿verdad? Entonces, y todo eso no es por nuestras fuerzas, hermanos, es por el Señor, por el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que, la importancia, aquí me gustó algo mucho, el poder que hay en la alabanza. Ahorita no es mi tema, ¿verdad? Estoy hablando de la danza, pero imagínense que dicen en Segunda de Crónicas 20, del 20 al 22. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Miren, la danza tiene su efecto también, pero la alabanza también, hermanos. Todo lo que hacen aquí los hermanos, lo que hacemos nosotros, no es cualquier cosa. Si usted no le toma valor a eso, es usted. Amén. Dice que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Wow! ¡Qué importancia, hermanos! ¡Qué importancia! Cuando tú estás alabando, cuando tú estás danzando, cuando estás glorificando al Señor, tus enemigos entre ellos mismos se matan, como pasó aquí. Se mataron los unos a los otros, y por algo tan sencillo que les dio una instrucción el Señor, que empezaran a entonar cantos de alabanza. Imagínense, ¿verdad? Y a veces no le tomamos tanta importancia a eso, pero no saben el valor que hay en eso, las victorias que hay en eso. Amén. Y ya eso es lo que yo les quería decir, hermanos, sobre la danza, ¿verdad? Yo les dije, es un tema muy extenso
Les voy a dar solamente 3 nombres de los instrumentos que nosotros usamos aquí en la danza, ¿verdad? El número 1 es el pandero, ¿verdad? El pandero se usa como un arma de guerra y está en Isaías 30:32, ¿verdad? Dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Amén. Jehová lo usará como arma para la destrucción del enemigo. Con cada toque del pandero tenemos presente que Cristo venció por nosotros. El pandero es de muchas formas, hermanos, se usa de muchas formas. Uno debe de tener ese conocimiento y ese entendimiento que para qué estás usando el pandero. El pandero se usa como arma de guerra, se usa como instrumento de celebración, que está en Éxodo 15:20, que es cuando les dije que María la profetisa tomó un pandero en su mano, ¿verdad? Y celebró la victoria que Dios les había dado. Amén. Y se usa como instrumento de alabanza a Dios en el Salmo 154, que dice, alabad a Dios con pandero y danza, ¿verdad? Otro de los instrumentos que usamos es el manto. El manto tipifica la cobertura y la protección de Dios, ¿verdad? Amor y misericordia. Está en Ezequiel 16:8. Y dice... así dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía, ¿verdad? Ahí hay amor, ahí se está hablando de amor, ahí se está hablando de misericordia, ¿verdad? Y dice, y extendí mi manto sobre ti, y es lo que les digo, que eso tipifica o simboliza el manto, protección, ¿verdad? Y hay muchas citas bíblicas, hermanos. Está que también es unción, ¿verdad? Que está en Segunda de Reyes 2, versículo 13 y 14. Dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron el uno y a otro lado y pasó Eliseo, ¿verdad? Son cosas que nosotros usamos aquí en la danza, hermanos, para exaltar, para proclamar cosas del Señor, ¿verdad? Está banderas, está el aro de gloria. Cada una de esas cosas tiene su significado, hermanos. Amén. Pero el principal instrumento no es un manto, no es un pandero, no es una bandera. El principal instrumento soy yo. Es usted, es cada una de las niñas. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Amén. Nosotros tenemos que usarlos solamente, lo que es el pandero y todo eso lo tenemos que usar con sabiduría. Porque en sí no, el principal instrumento soy yo. Si yo sé que cuando es tiempo de usar el pandero con guerra, lo voy a estar usando con el pandero en alabanza de guerra, y yo sé lo que estoy haciendo ahí. Amén. Y eso es lo que el Señor me puso, hermanos. Traté, como les dije, ¿verdad? Traté de resumirlo. La danza es muy extensa, la danza, ¿verdad? El tema de la danza. Pero le doy la gloria al Señor por este tiempo que me permitió hablarles un poco de la danza. Espero que haya sido de bendición, hermanos. Espero que se hayan gozado conmigo. Espero que les haya edificado esta palabra. Amén. Voy a orar para terminar. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque me permitiste hablar de este ministerio, Señor, en el cual yo te estoy, Señor, sirviendo, Padre. Gracias, Señor, porque tu poder, Señor, es infinito. Tú eres un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, Padre amado.
Tú sabes, Señor, de qué manera darnos las victorias, Padre Santo. Tú sabes, Señor, de qué manera darnos las bendiciones, Padre. Tú nos sorprendes todo el tiempo, Padre amado. Tú eres grande, Señor. Tú eres fiel, Padre. Tú eres un Dios de amor que cuida de sus hijos, Padre Santo. Y te doy las gracias, Señor, por este hermoso ministerio en el cual yo te sirvo, Padre. Que estar siempre alegre, Señor, Padre Santo, porque tú quitas toda tristeza, Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, Señor. Dice tu bendita palabra, Señor, porque tú eres el que nos fortalece, Padre. Gracias te damos, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, que ellos cuídalos, Padre, ayúdalos en cualquier necesidad que ellos estén pasando, Señor, y que ellos, Señor, Padre, sepan, Señor, danzar con alegría, sepan tener esa vida de júbilo, Padre Santo, que ya no estén cautivados, Señor. Tú los llamaste, Señor, para que ellos sean libres, Padre Santo. Tú les has quitado toda cadena de opresión, Señor. Tú los has quitado, Señor, de todo aquello donde el enemigo los tenía, Padre Santo. Tú los has llamado, Señor, a la libertad, Padre Santo, por nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos las gracias y la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que sea de bendición esta palabra. Amén.